buenas tardes de nuevo, porque como tenemos algunos socios que son de fuera de Madrid conectados a través del canal de YouTube de Europa en Suma, pues bueno, ha habido ahí algún problema técnico. Se puede decir que iniciamos propiamente la sesión ahora y además pues invito, ya que tenemos hoy overbooking, a que la gente que pueda llegar a partir de ahora y que ya no tiene sitio en la sala, pues puede seguir desde las mesas de arriba, puede seguir a través del canal de YouTube de Europa en Suma, puede seguir la tertulia que decía que había suscitado un gran interés, por una parte porque se trata de elecciones en una de las grandes potencias de las locomotoras de la Unión Europea. Lo que pasa allí siempre nos concierne porque la Unión Europea se va a ver afectada inevitablemente. En segundo lugar, decía, porque teníamos allí el barranco del Pollo, susceptible de provocar una inundación en el resto de Europa con esas expectativas que tenía Alternativa por Alemania, que de alguna manera se han visto confirmadas con ese 20% de los votos. Son dos claves que hacen que esta tertulia, que este coloquio, suscite el máximo interés, como podemos comprobar en la asistencia hoy aquí. Saludamos, como he dicho, a los socios y amigos de Europa en Suma y a la tertulia Descartes, cuya andadura empezó más o menos en paralelo y que hoy se han sumado también a esta tertulia, dado el interés suscitado. Dicho lo cual, no voy a extender. Tenemos un moderador, que es Günther Steenkamp, que es socio de Europa en Suma y corresponsal muchos años de la ARD, correcto. Y nos acompañan otro alemán, Hans-Guter Keller, que es también corresponsal de la radio pública alemana, habitual contertulio de la Vida que son los días, de la SER, con Javier del Pino. Ahí lo escuchamos los fines de semana. Y a mi derecha una que no es alemana, pero casi, ¿verdad? Aurora Mínguez es corresponsal en Berlín, en París, de Radio Televisión Española. Dicho lo cual, pidiendo disculpas por la estrechez, los más o menos agobios que podamos tener, le paso la palabra a Günther, que va a moderar este evento, y cuando quiera, Günther. Muy bien. Pues empezamos con la buena noticia que trae aquí Hans Günther. La AfD no gobernará. Eso ya es algo bueno. No lo ponga. Pero por eso la pregunta, ¿quién formará el gobierno? Todo el mundo dice cristiano-demócratas y socialdemócratas. Será así y, como veis, el más que probable presidente del gobierno, Merz. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Como alemán se supone que soy experto en Alemania. Esto no es el caso. Yo soy profesor en España desde hace 20 años. Pero bueno, como he podido votar en esas elecciones, que eso es otro tema para Europa en Suma, sería dónde votamos los europeos. Es más sentido quizás que los europeos votemos ahí donde vivimos, en vez del pasaporte que tengamos. Pero como he podido votar, mi obligación es estar informado y poder decir las cosas al menos superficiales para este parte. La pregunta era cómo vemos al gobierno, a Merz y quién gobernará. O sea, la formación del gobierno. Bueno, pues creo que eso se puede suponer, y esto creo que no va a durar mucho, que se va a formalizar la coalición entre la SPD y la CDU, o al revés, que la CDU va a ser la pareja mucho más grande en este baile. Aún así, la SPD va a vender cara su apoyo, no va a ser gratuito, pero yo creo que los dos partidos además tienen suficiente experiencia en formar coaliciones y sus granajes son rápidos y los dos saben que no hay mucho tiempo, ¿no? Afortunadamente no va a ser un gobierno de 3 partidos, no porque los verdes no puedan gobernar o que eso significaría un caos parecido al anterior tripartito, sino porque yo considero que está bien que haya un segundo partido
democrático, aparte de Die Linke en la oposición, y no solamente para que la oposición no esté tan dominada por la fuerza no democrática como considero que es la AfD. Merz va a ser canciller, por lo tanto vamos a tener un canciller demócrata. Esto es una noticia buena, pero que esto sea noticia también significa que eso es un horror. Es decir, que estemos felices que gane de algo que deberíamos dar por supuesto, que gobierne un demócrata, o que tengamos un gobierno demócrata en vez de hablar sobre cómo va a gobernarnos por temas de economía, sociales, etcétera. Esto significa que estamos bastante mal, ¿no? Merz es una persona, aparte, se sabe que era muy rival de Angela Merkel. En su momento, Merkel prácticamente dejó en alemán decimos en la vía muerta, en los carriles, ¿no? Ahora puede gobernar con un resultado que no hay que considerarlo bueno, porque es el segundo peor resultado de la CDU en la historia de la democracia alemana. Y lo va a hacer con los socialistas, habrá que verlo. Merz hasta ahora no ha tenido ninguna experiencia como administrando, aparte de los consejos de administración en los que ha estado, una decena más o menos, y no lo sabemos francamente. Yo creo que va a ser un gobierno, él lo ha anunciado, que con recortes sociales para poder financiar las necesidades de la economía alemana. No obstante, ha sorprendido con la petición de poder negociar el cambio de la Schuldenbremse, del freno a la deuda, de poder endeudarse más y cambiar la Constitución. En ese sentido, eso era muy sorprendente hacerlo todavía con la antigua mayoría del Bundestag actual. Entonces, claro, todo el mundo se preguntaba, bueno, entonces, ¿por qué sentido tiene la política? Si tú piensas que esa necesidad, esa decisión es necesaria, ¿por qué no lo has hecho antes de esas elecciones, ¿no? Ya todo el mundo decide que te acabas. Ahora he leído que Merz ha vuelto a rechazar esta posibilidad. Es decir, es un poco, en alemán decimos, sprunghaft, quizás, ¿no? También se dice, Netanyahu dice que le ha invitado a Alemania, también sorprendente, porque Alemania se debe al Tribunal Penal Internacional y hay una orden de detención. Y esto, aun por mucho canciller que sea, no puede decidir que eso es una regla. Al menos sprunghaft. ¿Cómo se dice eso en castellano ahora? Saltarín, uno que hoy dice una cosa y el siguiente la contraria. Ya he hablado demasiado. Sí. Pero vamos, algo que conocemos bien de aquí. Sí. Bueno, sobre el tema alianza ultra alternativa para Alemania, yo creo que la gran noticia es que solo haya conseguido un 20%. Es decir, las posibilidades de que hubiera crecido, vista el nivel de deterioro de la clase política tradicional en Alemania, el descontento de la gente, incluso de gente que toda la vida ha votado socialdemócratas o conservadores o liberales, tú hablas con la gente y están absolutamente hartos. Yo les diría que más hartos que los españoles, y ya tenemos un nivel bastante considerable de desencanto. Entonces, que solamente haya votado el 20% por la alternativa me parece una buena noticia. Es muy preocupante, eso sí, que Alternativa para Alemania haya conseguido la mayoría de los votos entre la gente joven, entre los de 30 y 40 años. Curiosamente, la gente, los veinteañeros, han votado masivamente, uno de cada 5, por ejemplo, ha votado por el partido de Die Linke, el partido de la izquierda, lo cual también es positivo, porque esa nueva generación para los cuales la caída del muro les parece prácticamente la Edad Media, ellos sí ven que la izquierda todavía puede intentar al menos solucionar los problemas de cerca. El problema de la vivienda, el problema del deterioro de las universidades, el problema de simplemente de cómo
devolver los créditos cuando estás en la universidad y el Estado te presta un dinero para que puedas llevar a cabo esos estudios. Entonces, bueno, 20% tenemos que contar con ellos, lo que decían los sondeos. Sobre la formación de gobierno, a mí personalmente me llama mucho la atención, uno, que el canciller Scholz haya decidido dar un paso atrás y no va a estar ni siquiera presente en la negociación. Quien va a estar negociando directamente con Merz es el secretario general del partido, que es prácticamente el responsable del desastre que ha sufrido el Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces, como premio, me parece terrible. Este Kling Weil no tiene, desde mi punto de vista, talla política para ser el futuro vicecanciller, en caso de que el gobierno finalmente sea formado. Con respecto a Merz, yo le he encontrado 2 veces en los años que he estado en Alemania. Personalmente me parece un tipo muy antipático, muy sobrado, muy alejado de los ciudadanos normales y corrientes, que dice que es un tipo millonario, pero además millonario de los que piensa que el que no es millonario es idiota. Cero empatía, cero sensibilidad para las mujeres. De hecho, la mayoría de las mujeres no han votado precisamente por la CDU porque saben que hay una carcundia todavía que se siente en estos momentos muy reconocida y revaluada con esa vuelta hacia lo conservador, que son los valores que defiende Friedrich Merz. A mí personalmente, esto que tú decías efectivamente de que hoy dice A, dice B, ya ha dado pruebas de ello cuando presentó esa moción en el Parlamento hace 15 días, que él sabía perfectamente que Alternativa para Alemania sobre el tema de la migración, que él sabía perfectamente que los ultras les iban a apoyar. Creo que no va a ser la última vez, sobre todo en el tema de migración, que es muy sensible y que ha habido un montón de atentados en las últimas semanas. La gente está muy sensibilizada. No creo que sea la única vez que él presente en el Parlamento una ley sobre el tema de seguridad, sobre el tema de inmigración, que le aplaudan Alternativa para Alemania. Con el tema fundamental en estos momentos, no solamente para Alemania, sino también para Europa, los alemanes tienen que gastarse el dinero como vamos a tener que gastarnos el resto de los europeos y los españoles también. Tenemos que pagarnos la defensa en Europa. Esto para los alemanes está en estos momentos excluido porque ellos se han infligido a sí mismos ese freno, ese corsé de prohibir endeudarse. Entonces, si tienen que hacer un desembolso de temas de defensa, hay 2 posibilidades. Una, crear un presupuesto nuevo exclusivamente para temas de defensa, de tal manera que cuando llegue la cumbre de junio de la OTAN, los alemanes digan, nosotros ya estamos pagando el 2% o un poquito más, o bien que ya no creo que este Parlamento, pero el próximo Parlamento apruebe una reforma de este corsé que ellos mismos se impusieron en el año 2009, de que el Estado se pueda endeudar como se ha podido endeudar cuando hubo el tema de la pandemia, que se saltaron en ese momento todos los límites porque estábamos en una situación excepcional. Que ahora nos tengamos que defender no solamente de los rusos, sino de los americanos que nos han dejado prácticamente abandonados, tal vez sea una razón suficiente como para que los alemanes, en fin, se salgan de este tema. Pues, resumiendo un poco, el resultado de esas elecciones es un resultado negativo, o sea, se ha votado contra el gobierno anterior, contra los 3 partidos que lo formaban, los socialistas, socialdemócratas, los verdes y los liberales, y se ha votado por la alternativa, no porque sí, y casi a pesar de Merz, ¿no? O sea, sí, el candidato de Merz ha sido casi una resta de la democracia cristiana. El gobierno tenía, de hecho, un récord de impopularidad. Solo el 18% de los alemanes estaban de acuerdo con la gestión. Sí. Esto es realmente un caso extraordinario. Entonces, cualquier alternativa era mejor a lo que tenían. Pasemos a lo que más nos interesa aquí,
política exterior del nuevo gobierno. Tal vez se pueda esperar algo mejor que del anterior gobierno, que descuidó mucho la política exterior. Si hay algo fundamental en la política europea alemana es el eje franco-alemán, ahora también el eje con Polonia, el grupo de Weimar, y si Dios quiere con Inglaterra, si vuelvan a entrar en el tema. Y entonces la pregunta es, Merz es europeísta, claramente, ¿no? Y es un hombre que ha pisado no la política internacional, algo también, pero la economía, los fondos de inversión, sabe cómo piensan en Estados Unidos. ¿Puede haber una mejora en este campo con Merz? No, bueno, eso es una incógnita, pero lo dudo un poco porque justo lo que dije antes, si por ejemplo él piensa que puede invitar a Netanyahu a Alemania y luego dice además a la vez, no me puedo imaginar que un jefe de gobierno de Israel estuviera detenido en Alemania. Eso quiere decir que piensa que hay maneras de no respetar los compromisos que se tiene frente a al Tribunal Penal Internacional. Y esto es una de las reglas básicas a las que se somete a Alemania. Los tratados internacionales son reglas y si Merz piensa que, por ejemplo, que Netanyahu pisando solo alemán no hay que detenerlo, eso significa más o menos que, bueno, hay reglas que pienso cumplir y otras reglas igual no son para cumplir. Y esto sería una tendencia peligrosísima si Alemania se sumase a ese tipo de estados que dice que me elijo las reglas que pienso cumplir, ¿no? Bueno, sí, disculpa. Tienes absolutamente razón en todo lo que estás diciendo. Solamente se me ocurre un punto que a lo mejor en España no se entiende. Aurora, allá levantar la voz, por favor. Sí, la especial relación que tiene Alemania con respecto a Israel. El atentado que se estuvo a punto de producir contra la embajada israelí en Berlín hace muy pocos días, el atentado que se ha producido en el monumento del Holocausto, la cantidad de atentados fallidos que se están produciendo, de los cuales no tenemos noticias, no solamente en Alemania, también en Francia, la colaboración del Shin Bet con la seguridad alemana. Es decir, hay algunos datos que demuestran que, por supuesto, nadie niega lo que está ocurriendo, el horror que está ocurriendo en Gaza y el carácter criminal de Netanyahu y de algunos de sus ministros, pero es cierto que Israel es un tema hipersensible en Alemania. O sea, no podemos compararlo con ningún otro país de la Unión Europea. Creo que también al final va a ser otra de estas, como hace Trump, ¿no? Anuncia cosas que luego positivamente no se van a producir. Mejor que no venga. Y no creo que Netanyahu esté en estos momentos para hacer ningún tipo de visita oficial con la que tiene dentro de casa y con la ocupación de Cisjordania que está llevando a cabo. Yo preguntaba más bien por la política europea, los fundamentos de la política europea. Pero esto es solo un ejemplo de las consideraciones de Merz frente a acuerdos o reglas que tiene que cumplir, ¿no? Y Merz, desde luego, sí es una persona que piensa que Alemania debería imponer más, a mi entender, debería imponer más sus pareceres en la Unión Europea que el gobierno, es decir, que haya más, para decirlo de alguna forma, el principio de los estados que en vez del principio comunitario, ¿no? En la Unión Europea. El anterior gobierno no ha impuesto nada. Sí, claro, pero es que Europa no es un lugar para imponer, igual es un lugar para acordar, ¿no? Y sí es cierto, también igualmente es cierto que Alemania sí ha tenido el flanco débil en la política europea, desde luego ha sido el de los nombramientos. España, por ejemplo, ha tenido un papel fuertísimo. Alemania ha descuidado esto mucho.
Y también hay que pensar que con von der Leyen no creo que Merz tenga una relación especialmente buena. Porque no tiene una relación muy buena con las mujeres en general. Y por ser von der Leyen más bien una persona del talante de Angela Merkel probablemente que de Friedrich Merz. Friedrich Merz es una persona que viene lo último que hizo era manager de BlackRock, ¿no? Es decir, es una persona que hay que hacer las cosas y hay que hacerlos, ¿no? En Alemania no llamamos eso tipo de magia, ¿no? Ya, pero es que hay que hacerlas. Sí, hay que hacer las cosas. Lo que pasa es que hay procedimientos y hay que cumplir las cosas y hay que ponerse de acuerdo en Europa con muchos estados, ¿no? Y yo en Merz ahí veo una dificultad, francamente. Sí, no puedes cargarte además la tradición alemana del consenso, ¿no? Eso es una herencia que viene prácticamente desde los años, digamos, 60. Merz, por muy conseguidor o por muy macho, alfa que se presente o que se quiera presentar, no puede romper eso, entre otras cosas, porque la población no está preparada tampoco, ¿no? Para tener ahí otro gallito, ¿no? Con respecto a la política exterior, será muy interesante quién elige como ministro de Asuntos Exteriores, porque realmente este es el que trabaja las alianzas, ¿no? Y hasta donde yo sigo, no tengo la más idea de quién podría ser. Porque dentro del partido, bueno, se me ocurre. Sí. Pero bueno, es una figura bastante gris. Sí. Es decir, es más pensador que... Y tenemos también la duda dentro del partido socialdemócrata, quién va a ser, digamos, el caballero triunfador, ¿no? El conquistador. Ustedes quizá no son muy conocedores de la posición del ministro de Defensa alemán, es un Boris Pistorius, es un hombre. Es un tipo que durante muchísimo tiempo se ha dicho que él hubiera sido la mejor figura para encabezar estas elecciones generales, porque es el político más popular. Los sondeos una y otra vez le presentaban. Sin embargo, este hombre ha optado por una posición, digamos, muy en segundo lugar. Y yo creo que él sí que va a ser una figura muy importante en el futuro gobierno. No sé si como ministro de Defensa o como ministro de Asuntos Exteriores, porque efectivamente... exactamente, sí. Pero claro, Clint Weil, este hombre que es hoy por hoy todavía el secretario general y quien va a llevar las negociaciones, aspirará a ser vicecanciller. Entonces, hay ahora muchas dudas sobre... Y sobre todo, Merz va a ser presidencialista a la manera de Macron. Es decir, ese ego tan enorme que tiene, ¿va a dejar que haya alguien a su alrededor que brille más que él? Lo dudo. La FAZ ya escribe que Merz va a declarar la política exterior Chefsache, ¿no? Algo así ocurre también en España, ¿no? Que quien dirige se hace ya años, da la sensación que la política exterior en España se dirige más desde la Moncloa que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Hay algunas cosas que, si no os importa, que ya que un poco sí me he preparado, hay tres cosas que se me habían dado por alto antes. Yo creo que Merz, más que ningún otro político, excepto, curiosamente, que los verdes probablemente ha entendido, Merz dijo la OTAN prácticamente ha dejado de existir en sus formas que conocemos hasta ahora, ¿no? Desde la conferencia de seguridad de Múnich, esto creo que los europeos tenemos que asumirlo. Eso significa incluso que el 2% puede ser un gasto en defensa que nos queda corto, ¿no? Y Merz apoya esta idea mucho. Lo que a mí me sorprende entonces que todavía se vuelve a dar marcha atrás en su idea de cambiar la Schuldenbremse, ¿no? Dice que esto es un trabajo de reformar la Schuldenbremse, es un trabajo para un siglo y no lo podemos hacer tan deprisa. Es decir, sigue también anclado en esta idea que no hay que endeudarse y no hay que invertir en el futuro del país, por lo tanto, ¿no? Porque yo creo que en Alemania se piensa que los deudas deben ser sobre todo para el gasto en defensa. Entonces,
yo pienso los temas, si uno se va a los mercados financieros, debería ser sobre todo para que el país pueda invertir en su futuro y Alemania tiene un déficit en inversiones en sus infraestructuras. Pero sobre todo, Merz, y esto se va a cerrar de cal y canto, es que Europa tenga algo así como un tesoro propio. Y si Europa quiere y tiene que empezar a tener una voz propia a nivel internacional, sí debe tener un tesoro propio. Si no, Europa no funciona. Eso es un problema para Europa, ¿no? Y Europa ya ha accedido en el contexto de la pandemia a los mercados financieros y eso debería ser posible de forma generalizada. Pues eso, Entonces, el problema acuciante de la política exterior de Alemania evidentemente es Ucrania, ¿verdad? ¿Cómo crees que el nuevo gobierno influye en el tema Ucrania, en el tema defensa, en la toma de posición del nuevo tablero internacional Rusia, Estados Unidos, China? A Scholz se le criticó, y con razón, que había sido muy dubitativo a la hora de facilitar armamento y ayuda a Ucrania, sobre todo porque, bueno, los alemanes, todo lo que sea ejército y todo lo que sea intervenir en países exteriores es una cosa que les pone francamente nerviosos por el pasado. Con Merz es muy probable que las decisiones sean mucho más rápidas y mucho más efectivas a la hora de mandar más armamento a Ucrania y más ayuda económica. Lo que pasa es que volvemos otra vez al asunto de siempre. Si tenemos el tope de la deuda, no podemos gastarnos lo que no tenemos, ni podemos tampoco empeñarnos. El tema, por ejemplo, que tú has dicho del Tesoro Europeo es una cosa que llevamos. Yo ya recuerdo ruedas de prensa de Sarkozy con Merkel hablando de este asunto y de la unión financiera. Ya no tenemos la económica, pero además una unión financiera de Europa, cosa que los franceses son los primeros que han boicoteado todo lo que han podido y más. Hay otra idea que ha surgido y que precisamente la ha evocado en una entrevista la semana pasada, no sé si fue con el Frankfurter o con el Süddeutsche, Nadia Calviño. Hablaba del Banco Europeo de Inversiones, que tiene una barbaridad enorme, una capacidad de poner dinero sobre la mesa y que ellos sí que podrían también de alguna manera ayudar a hacer una inversión importante en materia de defensa, ¿no? De cualquier forma, la idea que tiene Merz y la idea que está llegando desde Europa es daros prisa, porque es que antes de Semana Santa deberíamos de tener ya este gobierno prácticamente en marcha. O sea, hay una serie de plazos que se tienen que cumplir en un mes, es decir, el día 24 de marzo tiene que estar constituido el nuevo Parlamento. Y después, antes de que sea de la Semana Santa, es en torno al 17 de abril, debería estar formado el gobierno, de tal manera, y entre medias tenemos una cumbre extraordinaria convocada para el día 6 de marzo, en la que nuevamente se va a hablar de la ayuda a Ucrania y de cómo vamos a sacar dinero si los países están cada uno de ellos endeudados de su manera. Hay algunas prioridades que son importantes. Tema inmigración, que es también uno de los asuntos más sensibles para los alemanes. Precisamente esa limitación al endeudamiento hace que una de las promesas de Merz y una de las preocupaciones en las que ha machacado mucho Alternativa para Alemania es el control absoluto de las fronteras, no solamente cerrarlas, sino además controlar prácticamente cada kilómetro. Bueno, pues en el estado actual no hay dinero para pagar policías extras, ni para contratar gente para que controlen las fronteras, para que no entre nadie más. Es decir, hay algunas cosas que están muy bonitas sobre el papel, pero que el propio gobierno se ve atado de pies y manos. Por eso también parece urgente que se alcance un acuerdo. Van a estar naturalmente los socialdemócratas presionando con los verdes, la CDU, que tiene una parte que dice que evidentemente la línea conservadora es ahorrar y no gastar dinero, pero tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo o buscarlo en Europa. No lo sé si a través de Ursula von der Leyen. Lo cierto es que el tiempo
quiero decir, lo dijo Merz en su discurso, nada más conocerse los resultados, a las 6:30 de la tarde habló y dijo, Europa no espera, tenemos que tomar decisiones cuanto antes. Y yo creo que está claro. Sí, es interesante, Andrea Rizzi, que se llama, ¿no? Del país. Le escuché alguna vez hablar de que para los alemanes podría salir una salida de esa trampa en la que se han metido con el freno a la deuda. Europa podría ser esa salida permitiendo a Europa ir a los mercados financieros y Europa encargarse de la financiación de determinadas necesidades de los Estados miembros, ¿no? Pero eso lleva a los eurobonos. Claro, eso lleva a los eurobonos, claro. Yo lo veo esta idea, es interesante la idea, pero yo creo que incluso es más difícil para los alemanes de tragar que no darse ellos mismos, porque eso significaría de alguna forma garantizar de una deuda de la que ellos no tienen el control, que sería la europea. Y sobre Ucrania, y eso lo hace muy, muy difícil si el acuerdo tal como podría ser, ¿no? Para Ucrania es realmente que los rusos se queden con los territorios que han ocupado ahora, eso es un premio para la agresión rusa evidente, ¿no? Eso significa la fabricación de Ucrania, y eso es un incentivo para Putin de hacer lo mismo en los estados bálticos. Y posiblemente incluso la Frankfurt escribió de esto también antes de lo que pensamos hasta ahora. ¿Cómo vamos a llegar entonces a defender los europeos, los estados bálticos, sin los americanos, ¿no? Y si vamos alemanes y franceses discutiendo sobre el avión de combate, yo creo que el primer reportaje dice hace 5 años o 6 años, es que es ridículo y unos tienen la tecnología, los otros tienen el dinero, es decir, los franceses tienen la tecnología, los alemanes el dinero, pero no quieren dar a los franceses el dinero sin que ellos comparten la tecnología. Eso es ridículo y los europeos seguimos funcionando así. Eso tiene que terminar lo antes posible, porque si no vamos a tener una guerra con la Unión Europea. Hay un especialista en temas de armamento que comentaba hace unos meses caso de que, por ejemplo, los rusos invadieran Polonia o dispararan contra cualquier objetivo en Lituania o en Finlandia y tuviéramos que defendernos, el ejército europeo, que no existe, pero en fin, las fuerzas armadas más potentes dentro de la Unión Europea podrían aguantar exclusivamente una semana. No hay gente, no hay comandos conjuntos, no hay armamento, excepto para 7 días. A partir de ahí, si los americanos nos dejan a nuestro aire, pues evidentemente acabaremos todos hablando ruso. Me gustaría dramatizar un poco. En cuanto al alcance de las medidas, estamos hablando un poco de las medidas normales y corrientes, un poco más de deuda, un poco más de relación con Francia, eurobonos, a lo mejor, que es una cosa que tarda años y que Merz no va a hacer. O sea, esa idea de Sánchez de no gastar más y que Merz se lo pague, no va a ser así. Pero la pregunta es, o sea, la formación del gobierno en Alemania ha empezado más o menos normal. A mí me ha sorprendido que Merz el primer día no hiciera el papel de Churchill, de decir sangre, sudor y lágrima, y a partir de ahora todo cambia, sino vamos a hacer un poco así, un poco más asado, damos prisa, que significa siempre que no será, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que Merz no tiene otra que
ahora empezar a gobernar así. Él sabe lo que tiene por delante, pero también sabe que no puede facturar el país, sino lo que tiene que hacer ahora es unir al país, ¿no? Y también sabe que ha cosechado no el 35% que los medios conservadores alemanes preguntaron el día de las elecciones cómo sería un buen resultado para Merz, y decían, bueno, muy por encima de un 35%, ¿no? O sea, quedaba por debajo del 30%. Entonces tampoco está en la situación de gobernar ahora con el puño en la mesa, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte sabe que tiene que unificar el país. Él también creo que es consciente de lo que ha hecho al votar con la AfD. Yo creo que eso ha movilizado mucha gente en Alemania o ha provocado muchos temores y preocupaciones. Yo estuve en Alemania en esa semana y eso ha movilizado mucha gente a votar. Y he visto en teatros, antes de conciertos, organizadores llamar al voto de no cometer tonterías, ir a votar, y eso no lo he visto nunca en Alemania. Es así, una preocupación ya por la democracia en sí, ¿no? Y Merz sabe que tiene que unificar y también tranquilizar a la gente. Entonces, ahora le dijo en un discurso eso, sangre, sudor y ¿Tranquilizar o despertar? Yo creo que en ese momento tenía que tranquilizar a la gente. Yo no le veo con ese talante del padre del país, no. Le veo precisamente le veo bastante polarizado. Y le veo muy poco político consensual, y le veo muy hombre de negocios. Creo que va a tener difícil formar un grupo de personas fieles y con experiencia, porque es un hombre de empresa. Y su formación política, él llegó a ser jefe de grupo parlamentario, no más, y ahí Merkel, que veía que este tipo le quería hacer sombra, le eliminó de esa manera así divina que ella sabía hacer con todos sus enemigos. Así que no lo veo fácil. Es más, yo creo que él va a optar por la línea dura. Y creo que tiene un problema enorme en el este de Alemania, porque él representa la antigua Alemania federal. Sí. Él viene de un pueblecito de Renania, no sé si alguna vez ha pisado Leibniz o Weimar, en fin, pero es que ese otro país también lo tiene que gobernar. Y allí el primer día que se presente, no quiero ni pensar lo que pueden organizar los ultras, porque es un ovni, es un objeto extraterrestre, y no sé si él es consciente de por qué las personas en el este de Alemania han votado por la extrema derecha, y no sé si él es consciente del desencanto profundo de todas las personas que están allí, que se siguen sintiendo ciudadanos de segunda o de tercera categoría, esos jóvenes que se ven sin ningún tipo de perspectiva, de esos núcleos de poder en base a los que han sacado el negocio y han hecho fortuna en los años después de la reunificación. Ese es el gran reto, yo creo. Bueno, sí, esto es sin duda cierto, y hay además un segundo elemento que al principio creo lo dijiste un poco, es el temor que esa jugada de votar junto con la AfD cuando los demás fuerzas democráticas podría volver a hacer. Ese peligro existe después de 2 años, y todo eso es demasiado complicado discutir con los socialistas sobre políticas de inmigración. Pues ese país la gente espera tal y cual medida, y pues, en caso de duda lo hago junto con la AfD. Ese peligro existe. ¿Sí? Insistiendo en el tema que mencionabas, o sea, el resultado de las elecciones, seguramente habéis visto este mapa,
ha sido como exactamente el mapa de las dos Alemanias, o sea, mayorías claras de la ultraderecha en el este, la democracia cristiana, un poquitín socialdemócratas en el oeste. Y entonces Alemania se está dividiendo más o uniendo más que antes. Bueno, es que por un parte, este mapa sí puede dar la idea de que, en el este se vota la AfD y en el oeste se vota la CDU o en otro momento otro de los partidos que conocemos en la Alemania Federal, ¿no? Y eso no es del todo así. Yo he mirado resultados de donde soy yo, que es al sur de Frankfurt, y ahí la AfD nos da, porque esos son solamente el mapa de la primera fuerza. La AfD ahí también ha sacado un 18%, y por cierto, en la ciudad con más, supuestamente, no he comprobado ese dato, pero se dice siempre que Offenbach es la ciudad con más población inmigrante. En Offenbach la AfD ha cosechado un 13% y en el que es el cinturón rico alrededor ha cosechado un 18%, en algunos lugares incluso por encima del 20%. Es decir, se confirma de nuevo que donde viven menos extranjeros la AfD es especialmente popular. No sé muy bien, pero lo que quiero decir es que la AfD la AfD también se hace fuerte, ha dejado de ser de alguna manera el partido del este, sino también penetra en el oeste, también en zonas obreras, por ejemplo, por cierto, de la cuenca del Ruhr. Igual como Die Linke se ha hecho muy popular también en algunas regiones del oeste, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo veo por el comportamiento electoral, sí, el país está en camino de normalizarse, ¿no? Si se puede hablar de normalizar, porque ahora todo el mundo vota a la extrema derecha, es un poco absurdo, ¿no? Pero ya quedó claro en las elecciones europeas el poder creciente de la extrema derecha, que ya llega a medios burgueses de la antigua Alemania occidental. Está presente en el Parlamento de 14 Länder, de los 16 de 14. Está presente en lo que sería el equivalente a nuestras diputaciones, en alcaldías. Es verdad que como son muy vagos y su gente, como pasa con Vox, es decir, estos cobran, quieren cargarse Europa, pero luego a la hora de presentar proyectos, trabajar leyes y demás historias, brillan por su ausencia, porque tampoco la Alternativa para Alemania tiene grandes figuras intelectuales. En su momento, cuando nació como partido euroescéptico, tenía catedráticos de economía, tenía gente con peso, tenía incluso al que fue presidente de la Cámara de Comercio alemana. Pero es que ahora el número 2 es un electricista. Es decir, ¿pero quién los tiene? ¿Quién tiene grandes cabezas? ya, pero en fin, alguno que tenga un doctorado sería útil, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, pero Gysi no es Alternativa para Alemania. Yo digo de los demás partidos. Ya. Bueno, pero la Alternativa para Alemania, desgraciadamente, no tiene cuadros superiores y no aspira tampoco a ser un partido intelectual. No se conoce ningún escritor ni ninguna figura destacada que sea a favor de ellos. Lo mismo que en España. Creo que tampoco hay ningún intelectual que sea claramente la voz de Vox. Zapatero. Estamos esperando, a lo mejor están ahora las nuevas generaciones alguno haciendo algún doctorado. Figaredo igual, ¿no? Pero que tampoco no tengan ningún proyecto, ¿no? Trump ha llegado al poder. Eso es una observación muy adecuada. Que nosotros pensamos en la lógica antigua de los partidos que necesitan pensadores y tal. Yo creo que lo que necesitan son estrategas, y yo creo que estrategas tienen algunos excelentes, y además me temo que están más interconectados de lo que pensamos, ¿no? Porque, bueno, su política es hacer las cosas volar por los aires.
Entonces, eso es fácil y hay que lo saben hacer. ¿Qué tiene que hacer y qué va a poder hacer este nuevo gobierno? Que a mi juicio, no sé si será vuestra opinión también, pues por las circunstancias y también por las declaraciones del nuevo canciller, etcétera, va a ser un gobierno más militarista y más xenófobo. Hay otro problema. Entonces, si es más militarista, va a tener que gastar. Entonces, vamos a tener que gastar todo. ¿De dónde va a salir eso? Pues está diciendo que, en fin, menos escuelas, menos gastos sociales. Pues si cortamos los gastos sociales y queremos arreglar el avance de la extrema derecha, me parece que la otra cuestión que quería plantear es, hombre, esto es un poco de esperanza, ¿no? Los datos de Die Linke, si le sumamos, además, sobre todo a la gente de menor de 25 años, ¿no? Es que el primero, en menores de 25 años, hay una juventud ahí que da cierta esperanza, vamos a ver. Luego se colocan y se pasan a la derecha. Pero bueno, la suma de Die Linke con el partido de Sara, que no me acuerdo el apellido, bueno, da más que alternativa. Las dos, claro, es una suma un poco, sumar ahí peras con manzanas, ¿no? En algunas cosas, que es bastante xenófoba esta señora. No sé. Bueno, pero bueno, no sé si eso puede dar un poco de esperanza, ¿no? De esperanza de futuro, porque cuidado, que dentro de 2 elecciones se cumplen 100 años. En el año 2033 se cumplen 100 años de 1933. Y fíjate tú, qué panorama, ¿no? Y por último, dado que los americanos están retirando la red y estamos ahí en el aire, los norteamericanos, perdón, pues qué va a pasar, por ejemplo, con las bases. Y Ramstein y en fin, Alemania es fundamental. Se van a ir de allí porque ya se está planteando, bueno, ayer se anunció, no sé si al final se ha confirmado esto, que se iban de la de Grecia, que la siguiente sería Rumanía. Bueno, estas serán las cosas. Vamos a coger dos, si os parece, dos preguntas y luego y así vamos a... ¿Creéis que el SPD camina a la extinción? O sea, que como con este bajón que ha pegado, y creéis que va a seguir la estela pues, del Partido Socialista Italiano o del francés, o si es mucho decir, que tiene un suelo más firme, y cuánto le puede también perjudicar tener que pactar, porque no parece que tenga otra salida, y es bueno en una parte para ellos, ¿no? Lo poco popular y simpático que va a ser el canciller con el que va a pactar, y con esas políticas. O sea, que está abocado un poco a una cosa que no se puede acabar destrozando de todo, no sé. Bueno, sobre la última extinción del SPD, a mí me pidieron ya hace unos 15 años un artículo sobre si la socialdemocracia en general en Europa está a desaparecer, ¿no? Y movimientos como Podemos van a poder sustituirlo, ¿no? Eso era desde el punto de vista, nos requería un artículo desde España, y yo dije que ese artículo lo puedo escribir con muchas simpatías que mi interlocutor puede tener con Podemos en su defecto, y yo creo que la SPD tampoco se va a extinguir, simplemente porque tiene una militancia grande y muy militante, ¿no? Y jóvenes también. Y jóvenes también, sí. Pero sí está... Hans, ¿dónde tienes el micro? Pues aquí. Ahí debajo, justo. Sí, vale. Y a la vez creo que pero sí creo que está en un proceso de refundación. Se tiene que redefinir completamente con los antiguos cargos Kader, decimos en alemán. Eso no va a funcionar. Es decir, las Klingbein, es muy difícil. Luego, la división de Alemania, es que ya hemos hablado de eso. Yo no veo Alemania tan dividido, sino veo más bien realmente
que la preocupación por la inmigración, por ejemplo, es una preocupación en todo el país. Y eso ha provocado, entre otras cosas, en general, el miedo a la incertidumbre, y la migración es un factor importante que aporta esta sensación de incertidumbre. El miedo es generalizado. Lamentablemente en Alemania ahora mismo no hay un debate razonable sobre migración. Tampoco lo hay en España, hay que decirlo, ¿no? Es decir, es difícil tener un debate sobre migración si en un año la gente tiene la sensación, al menos, que cada mes tienen un debate, un atentado islamista o un atentado incluso islamófobo que lo meten en el mismo saco, ¿no? Es decir, el caso es que toca a extranjeros. Es muy difícil tener un debate en este contexto sosegado. Y a mis amigos españoles también les digo, yo quiero ver la situación aquí en España si tuviéramos una situación parecida, ¿no? Porque España sí ha tenido atentados, pero en un contexto con mucho menos incidencia de redes sociales. Ahora mismo creo que también los debates, los marcos de los debates, los medios tradicionales estamos completamente fuera de estos marcos. Ya no las configuramos, las configuran TikTok y redes sociales que son difíciles de incidir en ellos. Pero es necesario tener debates sosegados sobre migración, y las tenemos que tener en toda Europa. Porque yo creo que tampoco se puede tener una visión sobre la migración como un fenómeno que no puede causar fricciones en las sociedades. Sí las causa. Y si los partidos y los gobiernos no toman en serio esas fricciones que causa, el resultado es que la gente va a votar los partidos que piensan ellos que sí las toman en serio, ¿no? Que solamente se aprovechan de este tema, no lo veo. Wagenknecht para mí no es de izquierdas, no puede ser una xenófoba de izquierdas, o bueno, pues igual sí, no sé. Y el militarismo, veo eso es ya un término peyorativo, ¿no? Es decir, yo creo que sí tenemos que, porque hasta ahora en Europa ha sido muy cómodo. También se acusó, estaba en el domingo en un debate y después se dijo, bueno, Ana Belbergo, que era muy belicista por su apoyo a Ucrania. Yo creo que en Europa tenemos que ser conscientes de que necesitamos hacernos cargo de nuestra propia defensa, porque los americanos ya no lo van a hacer. Bueno, yo empezaría por lo del SPD, porque a mí realmente es algo que me preocupa y que me interesa, pero además a nivel europeo. No puede ser que dejemos el discurso político en manos solamente de los conservadores. Por salud mental y por salud democrática necesitamos un partido socialdemócrata, alguien que esté en el centro izquierda. El asunto es que el Partido Socialdemócrata ha tenido que sufrir una transformación que empezó probablemente en España con Felipe González, en Alemania con Gerhard Schröder, en Gran Bretaña con Tony Blair. Ellos crearon una especie de nuevo socialismo favorable en cierta manera a los intereses también de la empresa, es decir, no solamente de la clase trabajadora, sino de la clase más o menos pudiente. Y en esta transformación se olvidaron de lo que era la base natural del partido, la clase obrera. Y se olvidaron también de los sindicatos, que los sindicatos desgraciadamente han perdido el papel que tenían en el pasado, porque ahora cada vez hay más gente autónoma, hay más gente, y sobre todo el individualismo que en estos momentos domina, pues hace que pensemos en los sindicatos casi incluso con un cierto recelo, ¿no? Porque se han convertido también en parte del propio sistema. Bueno, también ellos han defraudado mucho, también, en muchas ocasiones y en muchas empresas, ¿no?
Por supuesto. Todos tenemos ejemplos de nuestras empresas, de los sindicatos y sus fechorías, que también las hay. Pero lo mismo que, por ejemplo, en Francia el socialismo prácticamente fue exterminado por un primer ministro que se llamaba Manuel Valls, que ahora lo tenemos de ministro de nuevo con Macron, y en España también el PSOE también ha sufrido una transformación, y en fin, tuvieron, todos nos acordamos, ¿no?, sus momentos de guerra civilismo. Yo sí creo que la gente, digamos, liberal, que no es necesariamente votante del PP ni de cosas parecidas al PP, sí que necesitamos apoyar a esas fuerzas alternativas que sobre todo defienden algo que es fundamental para todos, los servicios públicos. La derecha no se preocupa en absoluto de que haya una buena sanidad, de que haya una buena educación, de que los médicos, los bomberos, los guardias forestales estén bien pagados. Solamente se preocupan de ellos cuando ya es demasiado tarde. Y solamente un partido socialista puede realmente, en la medida de lo posible, y si los presupuestos y si las comunidades autónomas te dejan, mantener esto. Y eso ha sido una de las cosas que el Partido Socialdemócrata Alemán ha fallado. La gente pensaba que se habían olvidado de la clase trabajadora. Y de hecho, si se escuchan ahora a los votantes de Alternativa Alemania por qué han votado, no es porque sean gente de ultraderecha, es porque dicen, ya se han olvidado de nosotros, los que gobiernan. Y los de Alternativa para Alemania han encontrado un filón en toda esta gente que se siente definitivamente desprotegida y olvidada por unos y por otros. Una cosa muy importante en un partido socialdemócrata es el carisma. Lo tenía Schröder, aunque era, bueno, tiene un machote y un hombre de empresa, etcétera, etcétera. Olaf Scholz no ha tenido en su vida carisma. Y en la época en la que fue vicecanciller y ministro de Economía con Merkel, que era el segundón, y el Partido Socialdemócrata, claro, al ser el segundo, el socio junior, pues todos los brillos se los llevaba Merkel y ellos se quedaban, digamos, en la sombra. Y ahora, dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, la única persona que yo veo con un cierto brillo es, como digo, Pistorius, el ministro de Defensa, y veremos qué cargo le dan. Con respecto a las bases, la retirada de los americanos de las bases en Estados Unidos, esta es otra de las estupideces que ha dicho Trump. Pero yo dudo de que vayan a renunciar a Ramstein, porque entre otras cosas Ramstein también es un sitio estupendo si hay cualquier tipo de conflicto con Irán, por ejemplo, o si los israelíes necesitan apoyo norteamericano, las bases norteamericanas son fundamentales, mientras que a lo mejor las rumanas o las griegas no lo son tanto. Lo mismo que, bueno, Rota tiene un valor, en fin, a lo mejor secundario, hasta que haya algún tipo de problema. Bueno, o grande, es decir, hasta que a lo mejor Marruecos pida ayuda por cualquier tipo de historia, entonces efectivamente Rota es muy importante. Y con respecto a lo que usted decía de que el partido de la izquierda junto con Sarah Wagenknecht hubieran podido llegar al nivel de Alternativa para Alemania, difícilmente. La izquierda consiguió un 7%, el partido de Sarah Wagenknecht ni siquiera ha conseguido entrar en el Parlamento, ha llegado, creo que ha sido un 4,8%, esto hace un 11%, hasta llegar al 20% de Alternativa queda mucho trecho. ¿Me dejas decir por supuesto, una cosilla? Alemania militarista. El ministro de Exteriores polaco, Sikorski, hace tiempo, lo conoces, dijo, temo mucho menos el poder alemán que la inacción alemana. O sea, Alemania está acostumbrada a no ejercer un poder militar, desde luego, y así está el ejército en un estado lamentable. Pues Alemania está gastando muchísimo dinero en el ejército, pero redunda muy poco en la operatividad. Se han permitido ministras de defensa inoperantes, tanto con Merkel como la anterior a Pistorius. O sea, Pistorius en mucho tiempo es el primero que se toma el ejército y la operatividad en serio. Igual, una anécdota,
ilustra eso. La anterior ministra de Defensa alemana, nada más nombrarse y decidir que se iban a dedicar un fondo de 100.000 millones, el Fondo Especial a la Defensa, le preguntaron, ¿y en qué vamos a gastar este dinero? Y ella dijo, así sin saber muy bien qué decir, bueno, pues en sistemas de armamento, en sistemas de tanques, aviones y ropa caliente para los soldados, ¿no? O sea, un país en el que la ministra de Defensa dice eso está infinitamente lejos de ser un país militarista. Pero caliente. Es frío Yo sé que decir hoy esto pues es ir en contra de la historia, pero No lo hagas, Javier, porque no se oye, no lo hagas. Por favor. Espera. Claro. Brevemente. A ver, hay dos palabras por aquí. Sé breve, Javier, porque hay palabras. Bueno, es un inciso, perdón. Es ir contra la historia, ¿no? Como ir un poco viejo, pero De Gaulle dijo en cierta ocasión que Europa iba del Mediterráneo a los Urales y que o nos hacíamos amigos de Rusia o acabaríamos en manos de los Estados Unidos. Ya no se puede dar marcha atrás. Creo que algo de razón tenía. Venga, vamos a seguir. Dos veteranos ahora, un veterano de la Comisión Europea, luego un veterano corresponsal en Alemania. Venga. Espero que ahora ya explicado a nuestros amigos alemanes que en un coloquio aquí cuando se pide la palabra no es solo para preguntar, sino también para opinar. Yo voy a aprovechar lo que voy a decir una cosa. Yo estoy encantado de que Alemania descubra los placeres de la deuda y que esté deseando endeudarse, porque es lo que no nos dejaron hacer en 2008. Los alemanes y la cohorte de, creo que se llaman los frugales, y compañía. Hay un cierto karma en la historia a largo plazo y ahora resulta que los que estamos creciendo más deprisa somos los pibes. Bueno, eso os conviene recordar. Yo os agradezco mucho este servicio porque realmente no... Perdona, no se oye casi. Sigo ¿Puedes algo... hablar más alto, por favor? Pues voy a tratarlo. Tenía que haberme terminado la cerveza entera antes. Yo creo, vamos a ver. Yo no sé si no nos estamos equivocando de... Yo tengo 76 años. Hasta los 16, pues toda la propaganda de la época pues me decía que Rusia, la Unión Soviética era el enemigo. A partir de los 16 o así, yo la verdad es que nunca he visto un gesto amenazador hacia los países de Europa, en general, luego hablaré de alguna posible A extensión. España no han llegado. No llegaron a España. No. Ni han amenazado nunca con llegar. Quiero decirlo. Es decir, yo creo que plantearse ahora crear un gran ejército. Yo sí que pienso que Europa tiene que tener un ejército disuasivo. Que tiene que tener, eso se intentó antes incluso de la Unión Europea, en el 52. Se intentó la Comunidad Europea de Defensa, que se cargaron los franceses. Recuerdo, no sé quién dijo la verdad, pero llegó aquello de vamos a hacer un ejército en el que vamos a ganar todos y Francia va a perder el suyo. Yo no creo que ahora salga un ejército europeo así sencillamente. Pero es que hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Yo creo que el propio presidente del gobierno, al que admiro, no en todo, pero en fin, bastantes cosas, acaba de decir que va a mandar 10 millones en armas a Ucrania. ¿Para qué? Si ese pescado está todo vendido. Si Estados Unidos quiere las tierras de Ucrania y para cogerlas necesita la paz en Ucrania y la va a imponer al precio que sea y le va a hacer el regalo a Putin de lo que necesite Putin en este estado. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos un enemigo, si Europa tiene un enemigo ahora, no es
Rusia y específicamente que puede ser una amenaza, que puede ser un problema, que hubo ocasiones en el pasado para acercarse y no se aprovecharon porque los Estados Unidos le tomaron el pelo a Gorbachev, ¿eh? Pero no es el principal problema. Solamente pueden tener dos problemas con Rusia, ¿quiénes? Estonia y Letonia. ¿Por qué? Porque Estonia y Letonia, en circunstancias normales, no hubieran entrado nunca en la Unión Europea porque tienen un déficit democrático fundamental, que estaría, yo diría, incluso casi por debajo de Turquía en el sistema democrático, porque tienen miles y miles y miles de personas que han nacido allí de tercera o cuarta generación, a las que no les dan la ciudadanía solamente porque hablan ruso. Entonces, sí, abandona el modo comisión y ponte en modo parlamento. Un minuto. Voy a poner en modo mixto, por lo menos. Entonces, nuestro gran enemigo, porque estamos diciendo, no han pasado, no, nuestro gran malware ha permitido que se quemaran 3 o 4 filas de pinos, ¿eh? No seamos tampoco tan ingenuos de decir, ya hay una amenaza de la extrema derecha en toda Europa. Y lo estamos viendo. Están en Italia. En Francia han conseguido récords absolutos. En España están cada vez más crecidos. Y estamos nosotros diciendo, no, es que a ver si los rusos nos mandan un tanque. Nuestra lucha es contra la extrema derecha. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasándose la gente a la extrema derecha? Jóvenes y no tan jóvenes. Sencillamente porque nuestro sistema democrático, que yo creo absolutamente que es por lo menos el menos malo de los sistemas, es que el menos malo es también malo para mucha gente. Y los jóvenes que no tienen empleo o que tienen empleos precarios que los contratan por 6 meses y luego los vuelven a contratar, etcétera, etcétera. Los jóvenes de 40 años que no han podido comprarse una vivienda o que tienen que alquilar pisos entre 3 o 4 y tal. Toda esa gente, ¿qué les da la democracia a esa gente? Porque partimos de un concepto intelectual de que la democracia es lo mejor. Pero al señor que está viendo que su sueldo no le llega, que no puede pagar eso, mira, este cachondeo de que la democracia es mejor es de viejetes. Todo lo que estás diciendo sonaría, Gloria, a Marine Le Pen y compañía. No, pero es que es de lo que viven. Es que es de lo que viven. Viven de eso. Entonces nosotros tenemos que hacer. Es decir, la lucha contra la extrema derecha es una lucha por mejorar la democracia. Entonces, si hay que endeudarse, o sea para comprar sistemas de armas, que sea para fortalecer los servicios públicos y para darle oportunidades a los más jóvenes. Y así combatiremos a ese extrema derecha. Genial, pásalo por favor detrás a Daniel. Hacemos otra segunda intervención y pasamos a la mesa. Daniel. A ver si soy breve. Sobre el mapa es muy gracioso porque faltan datos. Por ejemplo, decía Die Linke, Berlín este es Die Linke, gracioso, protesta. Entonces la protesta es Die Linke y Alternativa para Alemania, como decía Aurora, básicamente no es que sea un partido armado, es protesta, es la Ohrfeige, te pego una hostia, ¿no? Voy y te pego una hostia. Mandato directo en casi en toda Alemania del Este. Luego tienes las islas intelectuales de Friburgo, donde nacieron los verdes. El verde será verde, el RUR era SPD, SSPD. Entonces ahí es donde podrían ver los partidos cuál es el futuro. El SPD, el RUR difícilmente va a dejar de ser SPD, ¿no? Tiene que pasar, tendrían que vender la casa de Marx en Trias, ¿no? Que la tiene todavía, la casa de Marx de la Friedrich Ebert, ¿no? De la fundación. No traté a este señor, al Friedrich, porque estaba haciendo negocios cuando yo estaba por allí, estaba haciendo una parte. Y venía el otro día cuando salió en la tele y la verdad es que, bueno, he visto algunas veces, pero salió y no era para emocionarse, ¿no? No es Macron ayer me estaba partiendo de risa con Macron con el otro, porque es que está a punto de irse y parece que es el salvador del mundo, ¿no? Era una cosa y no es nadie y estaba, tío. Y el hombre formación del gobierno creo que va a ser, tú dices que rápido, yo creo que va a ser difícil porque son dos posiciones muy distintas. El tema de inmigración, en el tema de, sobre todo de inmigración, se va a levantar la calle si hacen lo que dice Friedrich, ¿no? Es una de las fronteras, entonces va a tener que forman un gobierno, pues va a ser un gobierno
bueno, estable. Y decía Aurora, próximas elecciones, Alternativa para Alemania tiene como un techo, creo yo, como es un guantazo, pues ponle un 5% más, pero no más. No estamos en el 33, Javier. Estamos, llegaremos al 2033, pero Y brevemente, el tema económico no se ha tocado nada, y este señor, el economista, reconocía en una entrevista, creo que en la Universidad de Times, que el modelo alemán se ha acabado. O sea, no se ha tocado. O sea, es un país, yo estaba intentando escribir una cosa, es un transatlántico, pero antiguo, tipo Titanic, que se mueve con carbón, del este, con carbón, no con fuel ni nada de eso, y hace movimientos muy lentos, todo es muy lento en Alemania, ¿no? Todo, la deuda, tienes que hacerlo, entonces va hundiéndose lentamente. Estaba el otro día Musau, estuvo presentando el libro que se llama ni más ni menos que Caput, o sea, si lo escribes tú parece que eres antialemán, y el libro directamente se llama Caput, que hay que traducirlo. Entonces, claro, dice, y la decadencia de Alemania, en el libro, dice, empieza con la unificación, el agujero. Yo que, como decía un compañero nuestro, me pateé el este para arriba y para abajo, me da una pena, ¿no? Pero 35 años después, esto, cuando ibas a Leipzig, a Turingia, a la dulce Turingia, que es el feudo del Höcke, que se ha ido ahí, esa cosa. Entonces, economía, ¿qué opináis? Porque la cosa está mal, cero, no gasta, el alemán no gasta. Tendría que gastar, aparte de defensa, tendría que gastar. Economía que no se toca. Bien, gracias, Daniel. Voy a aprovechar porque hay una pregunta por el chat del compañero Rafael Díaz Arias y que tiene que ver un poco con lo que decía cuando la subida de Alternativa por Alemania se debe solo al rechazo al inmigrante, o hay también, va un poco en tu línea de dónde gastamos, otras necesidades sociales ignoradas por los partidos mayoritarios. Ya es vuestra. María Dolores también dice que ha hecho una pregunta por el chat. Sí. Paco dije que quería hacerlo en persona. ¿Perdón? ¿Hay más preguntas, Paco? Esto va así, hombre. Quería responderte sobre tu escepticismo con respecto a de la defensa. Como que se nos ha perdido a nosotros con los rusos. Los rusos no nos han invadido. Bueno, tenemos de momento los mafiosos rusos en la costa, que también esto es un problema aparte. No es que los rusos no nos hayan atacado, sino que España pertenece a la Alianza Atlántica. Entonces, aunque a nosotros... eran 3 telediarios de la Alianza Atlántica. No, todo lo contrario. La Alianza Atlántica es probablemente la única institución que tiene en estos momentos futuro, visto las amenazas que tenemos encima. España le podrá importar un pimiento lo que pase en Lituania, lo que pase en las repúblicas bálticas, pero tenemos una obligación por el artículo 5 de protegernos y apoyarnos mutuamente. Todo lo que pasa en Polonia, o todo lo que pasa en Rumanía, o todo lo que pasa en Moldavia, es de nuestra competencia. Si no lo queremos ver así, el día en que los marroquíes invadan Andalucía y empiecen a pasearse por las calles de Sevilla, a lo mejor nosotros tenemos que pedir a la Alianza Atlántica que nos ayude, con lo cual esto es solidaridad entre socios. Y la Alianza Atlántica lo que no tiene es el cherry picking de decir, como hacían los británicos con la Unión Europea, esto me interesa, lo cojo, y esto que no me interesa, me queda fuera. Tenemos que aceptar que geopolíticamente, como dijo en su momento Macron, estamos viviendo en un momento que es un electroshock absoluto. Los valores y lo que creíamos que era seguro hasta ahora ha dejado de ser seguro. Y estamos en el parto de un nuevo desorden mundial en el que tenemos, es decir, los que todavía creemos en los valores de la democracia, de la tolerancia, del respeto a la separación de poderes, tenemos que aliarnos. O sea, no podemos ahora de una primera. Una preguntita pequeñita. Sí. ¿Quién está armando estos vientos a Marruecos?
¿Quién está armando Estados Unidos. Porque es un socio clave. ¿De quién está hablando? ¿A los pies? A Maduro. Yo creo que para los europeos en estos momentos la OTAN con Rusia y Estados Unidos es la única garantía que tenemos. Bueno, Una materia. No hay desorden, creo. O sea, es una elaboración. No es, el nuevo orden no es desorden, porque lo desordenado se puede ordenar. Decía alguien, Heidenberg, el otro día leía en el suplemento, no sé, creo que dice, es no orden, porque lo desordenado no lo puedo ordenar, pero el no orden, y decía, como no sabemos dónde estamos, no sabemos hacia dónde vamos. Bueno, sí, solamente sobre si Rusia es una amenaza o no es una amenaza. Los alemanes han vivido después de la Guerra Fría, al menos, incluso mi generación durante la Guerra Fría, dijo, esto no es la Unión Soviética no es una amenaza y nos manifestábamos contra lo que se llama el Autodoppelbeschluss, ¿cómo se llama eso en castellano? La doble resolución de la OTAN, ¿no? Y creo que hemos sido entonces muy ingenuos. Porque es que te olvidaste en tu relato Checoslovaquia, ¿no? Es que la Unión Soviética sacó los tanques cada vez que los europeos que estaban... Como los ha sacado Estados Unidos cada vez que ha pasado algo en América Latina. Sí, pero es que, claro, exactamente lo mismo. ya, pero es que en Europa podíamos manifestarnos contra y a favor y hasta incluso contra la OTAN, ¿no? En la Europa occidental sin que nadie algunos las porras era lo peor que podíamos temernos, ¿no? No los tanques de los americanos. Es decir, la Unión Soviética sí ha tenido una presencia agresiva en Europa. Y ahora además con la guerra cibernética. Sí, bueno, es que si preguntas a militares dicen que estamos en guerra. Dicen que estamos en guerra desde hace tiempo. Los americanos no han dejado nunca. Nunca. Y han ido expandiendo la OTAN. Bueno, es que no podemos matizar tanto porque, insisto, esto se está grabando, será en directo y no se oye. Bueno, algún matiz imprescindible vale, pero no. En todo caso, tampoco estoy a favor de romantizar los americanos que solamente nos trajeron la democracia a Europa, que sí han hecho, pero sí es cierto, Latinoamérica y todo esto, y trabajar suficientemente en esos países, Guatemala, qué triste. Tampoco estoy muy de acuerdo en esa imagen de que Alemania el hundimiento, porque eso es un poco la sensación justo de los... No hundimiento, de liberenza. Sí, bueno, no se oye. Como el Titanic, que se hunde lentamente, ¿no? Se mueve con carburo. Daniel, si no se oye, no matizar tanto. Y Alemania se mueve con carburo. Bueno, aparte de que sea rápido o menos rápido, pero esto sí es porque eso sí es una sensación, si hablas con alemanes, justo eso del hundimiento, y esto creo que no es correcto. Alemania tiene, es cierto, 2 años seguidos de recesión, una recesión por debajo del 1%, es decir, ni siquiera llega al 1%, es 0,2 y 0,3 o algo así. Es decir, son datos más bien de estancamiento económico, y eso no es la primera vez en la historia de la República Federal Alemana que tenía esos datos. Es que lo tenía justo al principio o al final del gobierno rojiverde con Schröder y Fischer, y al principio de la Gran Coalición había datos muy parecidos, y hacían una cosa interesante, es que subían entonces el IVA, aumentaron el gasto público, llegaron a invertir y empujar la economía de esa manera, y entonces empezó a crecer el país. Y apoyaron en un gas a mucho mejores precios que ahora, ¿no? También hay que decir, y eso es el último punto que quiero mencionar, se dice en España siempre muchas veces, Alemania ha financiado su crecimiento gracias al gas barato
yo creo que esto ha sido, toda Europa se ha financiado gracias a precios de energía mucho más baratos de los actuales. Pero tampoco hay que olvidar, Alemania, desde prácticamente la nada ahora mismo, llega al mismo porcentaje de energías renovables como España, ¿no? España con una climatología que podría estar mucho más avanzado, debería, ¿no? Estar más avanzado. Los precios energéticos han bajado considerablemente en Alemania, aunque siguen siendo caros. Tiene delante, sin duda alguna, una reestructuración de la economía que es un trabajo de siglo, ¿no? Pero estos retos, yo creo que hay que afrontarlos en la vida al menos una vez, si no 2 veces, y no veo por qué no lo van a poder hacer, ¿no? Con una economía basada en el conocimiento, y bueno, para algo está el conocimiento. Hay un dato interesante sobre el asunto de la economía que a mí me parece muy preocupante, y es que Merz ha dicho que para él lo primero es la economía antes que la ecología. Sí. Todo el tema del medio ambiente Totalmente. y la protección del clima va a pasar a un segundo plano, que es decir, que si hay que contaminarse, si hay que volver incluso a la energía atómica, que ya han mencionado la posibilidad de que algunas centrales nucleares, que se supone que ya estaban todas cerradas, hay 3 que podrían volverse otra vez a poner en funcionamiento. Es decir, que esto sí que puede ser también un cambio de época, no solamente para Alemania, sino para el resto de Europa. Esto es un debate fantasma, igual como lo es en España, porque la industria no está dispuesta a invertir lo que hace falta en inversión para que esos reactores funcionen con seguridad. Igual las centrales nucleares, no, pero lo demás sí, el enfoque ecológico. Sí, no, no lo va a mantener. Claro, solamente lo último, y es cierto, incluso habló, nada más de ganar las elecciones, de prolongar la vida de los motores de combustión de los coches, ¿no? Que es pan para hoy y hambre para mañana. A ver, Paco. A mí me habéis acumulado demasiados temas. Primero, pero voy a intentar ser seco. Primero, la comparación con la idea de la construcción de la defensa europea en 1952. Estamos hablando de la época en que los imperios coloniales estaban aún en pie y no habían empezado de verdad los procesos de descolonización. Por tanto, esa comparación me parece absolutamente fuera de lugar. Segundo, hablamos de imperialismos. Para mí los imperialismos son las potencias de verdad, y las potencias de verdad ejercientes. Y veo tan imperialista a Trump como a Putin, y sin olvidarme de los chinos. Y cuando veo que se reúnen Trump y Putin para hablar de Ucrania, yo lo que veo es una reconstrucción de la Conferencia de Berlín de 1885, por la que las potencias europeas se reparten África y la energía en África. Y Europa está pensando en Zelensky y en las demandas de Trump. En estos momentos, las potencias que avanzan en África, y yo las considero imperialistas, son Rusia, es también de algún modo Turquía y China, que están muy implantados en todas partes. Y en estos momentos tenemos una guerra que es, junto a las 2 guerras más desastrosas que tenemos en estos momentos en el mundo, para mí son en Sudán y en el Congo. Y la del Congo es claramente por los materiales y las materias raras. Cuando hablamos de construcción, de la defensa, lo ligamos a los presupuestos y lo comparamos siempre con los servicios sociales, yo soy de la opinión que los servicios sociales y los derechos sociales son el fruto de la movilización social, que no debe cesar nunca. Y no es solo una cuestión de matemáticas presupuestarias. Para mí, tiene que haber presupuesto para que exista la sanidad pública, pero tiene que haber también la gente que sale en las calles a defenderla. Y en eso la sociedad alemana ha sido moderna y un ejemplo durante mucho tiempo. Y quería decir una anécdota personal. He tenido una amiga berlinesa en mi casa hasta el sábado, que se fue a votar, tiene 60 y tantos años, es periodista, tiene una pensión que no le permite vivir, y por eso sigue trabajando, y es su origen, para dar una explicación, es de Turingia, pero su familia vivía en el este. Ella pasó del este al oeste teniendo 2 años, con su madre en un carrito, no conozco los detalles exactamente, y siempre había votado a los verdes.
Y en estas últimas elecciones yo la llamé ayer. Le dije, Sabine, ¿qué has votado? Y dijo, y ya me lo había dicho, si Die Linke hubiera puesto en primer lugar a Georgi, no habría votado a Die Linke. Pero estando Heidi Reimek, he votado por primera vez y le dije, ¿te has tapado un poco la nariz también? Me dijo, sí, porque vengo del este, entonces he votado. Y por último quería decir que yo hago una interpretación que puede parecer exótica de las elecciones alemanas y con esto acabo y os lo dejo a vosotros porque a lo mejor es una ocurrencia. Yo entiendo que los alemanes han votado para dar una lección a casi todos los partidos del sistema político, todos. La CDU no ha llegado ni al 30%, como habéis dicho. El SPD, todos sabemos lo que ha sido. Los liberales no han, y los verdes han logrado entrar en el Bundestag, por tanto han sido también castigados, pero con unos porcentajes a veces que son recuperables en otras elecciones. Y el único partido, bueno, la AfD ha obtenido los mismos porcentajes de voto que se le presuponían hace 2 años, a pesar de Elon Musk. Hace 2 años ya se le consideraba ese techo. Y entonces el único partido de verdad que parece haber avanzado es el que ha apartado un poco a su vieja guardia y ha puesto por delante a alguien como Heidi. Gracias, Paco. Yo me había pedido la palabra también, me vino bien a continuación de lo que estaba comentando Paco. Habría que hacer, yo creo, una cuenta que yo creo que hemos pasado un poco por encima, y es que la CDU más Alternativa por Alemania es un 49%. Son más de 10 puntos, ¿no?, más que en las anteriores elecciones. Eso traducido aquí nos llevaría de cabeza a un gobierno PP-Vox, porque aquí no hay, o no lo ha habido hasta el momento, cordón sanitario, un 49%. Pero me pregunto algo más. ¿Qué puede pasar a partir de ahora y en futuros comicios cuando, si le compramos el discurso a la extrema derecha? En materia de inmigración es evidente que la CDU lo ha comprado. Le ha comprado el discurso a la extrema derecha. Si se lo compramos, bueno, ya está. ¿Para qué queremos estas alforjas? Ya lo estamos haciendo nosotros. No hace falta que venga la extrema derecha porque ya lo estamos haciendo. Pero si no se lo compramos, a pesar de habernos comprometido a esto, ¿qué puede ocurrir? Es decir, si las propuestas anti-inmigración que la CDU ha admitido y su discurso que ha incorporado ese tipo de reflexiones y de propuestas, cuando ahora llegue a un gobierno de coalición y a lo mejor el SPD frena en parte algunas de las propuestas que en campaña ha lanzado la CDU y no se llevan a cabo, ¿qué puede ocurrir con ese movimiento del electorado, ese 20% de Alternativa por Alemania, un 28% de CDU? ¿Se moverá el electorado a sentirse defraudado más hacia Alternativa por Alemania, precisamente porque entiendo que un gobierno de gran coalición con el SPD, es evidente que algunas de las propuestas que ha lanzado CDU para frenar a Alternativa por Alemania no las va a poder llevar a cabo? Espero y confío en que el SPD lo pueda frenar. Pero entonces, a partir de ahí, ¿qué puede ocurrir? ¿Se va a seguir moviendo el electorado hacia la extrema derecha? Bueno, en primer lugar, mi amigo Paco se encuentra ahí atrás y no lo sabía y espero que luego me vas a leer la cartera, Paco. Me debes una visita. Pues quédate luego un rato y nos vamos. Y no por ello, ya quería comentar, lo que pasa es que era un tema como un poco así al lado, sobre los sindicatos alemanes. Yo creo que han hecho mucho para, o bueno, empezando de otra forma, es porque había sí, en el aire una crítica a los sindicatos que ya no se preocupan de los derechos de los obreros y tal. Los obreros, si decimos eso, deberíamos preguntarnos siempre, ¿nos imaginamos un mundo sin convenios laborales, sin sindicatos que negocian nuestras tarifas por las que trabajamos? ¿Cómo sería nuestra situación sin ellos, ¿no? Es decir, seguramente hacen mucho mal, hay siempre en los sindicatos gente en posiciones privilegiadas,
pero sin sindicatos estaríamos todos completamente perdidos frente a gente muy poderosos, ¿no? Y en Alemania, incluso los sindicatos, para que yo soy periodista freelance, los sindicatos negocian las tarifas con las que trabajo, ¿no? Yo trabajo, justo ayer me anunciaron que habían negociado un 8% de aumento en honorarios de los trabajadores en las televisiones públicas, de los autónomos, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que los sindicatos son, si hacemos un balance, su aporte es muy positivo, mucho más allá de lo que sí pueden mejorar y deben mejorar. El tema del debate de migración y si votan a Vox o no, yo creo que tanto Alemania como España sí necesitan, y quiero repetir eso, necesitan cuestionar sus propias políticas migratorias, cómo las quieren realizar, y lo que no quieren. Es decir, cerrar las fronteras no funciona. Es que lo sabe cualquiera que llega al aeropuerto de Frankfurt y llegas ahora, hay una mesa como ahí, con un cartel, sentimos mucho que tenga que esperar tanto por sus maletas, aquí tómese las bebidas. Y hay Coca-Colas y aguas encima de la mesa, ¿no? Y entonces, después de 2 horas, te vas al puesto de la compañía y ¿dónde está mi maleta? Y dicen, ¿está todavía en el avión? Porque no tenemos personal para descargar los aviones, ¿no? Eso no pasa en Berlín. ¿Eso no pasa en Berlín? Pues en Frankfurt pasa. Me pasaba a mí. O esperas a un cercanías y el cercanías, estás ahí, debe llegar a 4:15, a 10 llega la noticia que el cercanías está suspendido porque el maquinista tiene gripe, ¿no? Y no tienen personal para sustituirlo. Esto, es decir, a los alemanes también hay que ver, es que el país, es decir, por una parte existe esa sensación que la economía no funciona y no funciona en parte porque no hay personal, pero a la vez la gente no quiere inmigración y las dos cosas no son posibles, ¿no? Mientras en España, ahora he venido, por eso llegué tarde, vengo de un grupo de trabajadores sociales que trabajan con jóvenes de origen migrante latinos y dicen que había un programa de apoyo justo de lucha contra las bandas latinas, pero se ha quedado sin financiación este año y el programa ha desaparecido, ¿no? Es decir, esta solución, ese tema se deja completamente en manos de la policía, ¿no? Es decir, políticas de integración de jóvenes latinos, cero, ¿no? Claro, es que si tenemos esto, luego tenemos un problema. Decimos que tenemos un problema con la inmigración, pero es que realmente aparte de no preocuparnos de ese tema, no hemos hecho absolutamente nada. Y esto, y luego vienen, no debemos sorprendernos, y luego vienen partidos que dicen, nosotros sí lo tomamos en serio, y el problema son los migrantes y hay que cerrar las fronteras, ¿no? Y eso cosechan luego los votos. Yo creo que realmente los partidos tradicionales de alguna manera deben también tomar en serio algunos problemas que pueden venir, no problemas o retos en la sociedad que tenemos delante, porque si no se encargan otros y lo hacen mal. Yo quería aprovechar esta ocasión para hacer un homenaje a la radiotelevisión pública alemana y al trabajo que ha hecho Hans-Günter Kerner, porque yo escucho su emisora Deutschlandfunk, que es realmente maravillosa, y él tiene la oportunidad de hacer reportajes amplios sobre la realidad de España y les puedo garantizar que son excelentes. Ojalá fueran algún día traducidos, ojalá escribieras alguna vez algún libro, porque tienen la oportunidad de que los oyentes alemanes comprendan nuestra realidad mucho más de lo que lo podemos comprender nosotros. Sobre el tema de por qué las elecciones han dado los resultados que han dado en Alemania. Esto es aplicable no solamente a los alemanes, sino en general.
yo creo que cada vez los ciudadanos están más inseguros, con más preocupaciones sobre qué es lo que les va a ocurrir a ellos y a sus hijos dentro de unos años, por no hablar ahora de la amenaza que tenemos de guerra o de agresiones. La gente está bastante desencantada y les falta esas figuras que transmitan ilusión y transmitan esperanza, cosa que Merkel, por ejemplo, supo hacer con ese estilo que tenía dentro de que era una mujer conservadora o centro derecha, pero ella daba la impresión de que se preocupaba de las cosas y se estudiaban los temas, cosa que yo creo que nuestros políticos en España, por ejemplo, da una sensación de que realmente se conocen las cosas muy por encima. La figura de los estrategas, de los spin doctors que rodean a nuestros políticos, que no haya entre ellos intelectuales de referencia, para mí es muy preocupante. Porque no se trata de reaccionar sobre la marcha, sino de tener también una visión a largo plazo. Si a esta falta de ilusión añadimos el hecho de que la sociedad es cada vez más individualista y cada vez más agresiva, y lo estamos viendo, por ejemplo, en las quejas que hay hoy mismo, estaba escuchando un reportaje de cómo en las consultas públicas y en los hospitales cada vez los médicos están siendo más agredidos por pacientes que se quejan de que no les están tratando bien. Si tenemos esta especie de magma sociológico, es muy difícil que ninguno de nosotros pensemos que este país, este o cualquier otro país, tiene solución, porque estamos realmente mirándonos a nuestro ombligo y estamos llenos de miedo. Esto naturalmente alimenta el voto hacia la extrema derecha que nos dice esta democracia es una mierda, vótenos a nosotros, que nosotros sí que vamos a resolver esto, envolviéndonos en banderas o no sé muy bien cómo. Con respecto al tema del asilo, probablemente a lo mejor no todo el mundo sabe que la Unión Europea se ha pasado casi 7 años buscando una política común de asilo, que la han conseguido cerrar a finales del año pasado y que esta política es ya de por sí súper restrictiva y que obliga a todos los países a asumir una parte de carga de todos estos inmigrantes que están llegando. Naturalmente los húngaros han dicho que ni hablar, los polacos han dicho que tampoco, con lo cual la política queda un poco en cuestión. Pero 15 países la inventaron a los 2 días de aprobarla. bueno, pero hubo algunos que dijeron es que nosotros no vamos a aceptar nada, con lo cual esto que ahora Alemania quiera cerrar sus fronteras, que también Scholz, por cierto, lo había dicho, que quiere cerrar las fronteras, no es nada nuevo. Ya la Unión Europea, precisamente en este clima también de pensamiento de derecha, ya lo hemos hecho. No es nada nuevo. Y sorprendentemente las cifras últimas de Frontex del año pasado demuestran que las llegadas han descendido en más de un 10% y que las deportaciones o expulsiones en caliente o en frío, como que han aumentado. Y Frankfurt es uno de los aeropuertos de donde salen más personas deportadas, muchos de ellos afganos e iraquíes, que les están devolviendo al horrible lugar del que salieron. Así que me temo que, en fin, la derechización de nuestra sociedad, con o sin Merz, es una cosa que hoy por hoy no tiene arreglo. Tenemos que asumir que estamos viviendo en unos tiempos de miedo, y en esos tiempos de miedo que gana ese pensamiento conservador. Bueno, llevamos casi 2 horas. Yo creo, Gunther, que vamos a poner fin con una intervención final. Si alguien quiere decir algo, alguna idea, digo, de la mesa, tú, por supuesto. Pues te lo voy a decir antes de esto, Gunther, perdóname, por ser respetuosos con la gente que nos estaba siguiendo en directo. Hay una pregunta de una compañera, Lola Albiac, que dice preguntar por qué creen, preguntar qué quiso decir Merz con eso de el mundo no va a esperar a Alemania y mi prioridad es reforzar a Europa para alcanzar la independencia de Estados Unidos. Si queréis dar alguna explicación y ponemos, debería ser alguna declaración de Merz que yo desconocía. Si queréis responderla, y si no, pues ponemos punto final. Lo dijo la noche electoral. Dijo Europa no espera reforzar la independencia de Estados Unidos. Así lo ha transcrito. Sí.
es sorprendente, vamos. Mi prioridad es reforzar a Europa para alcanzar la independencia de Estados Unidos. Si fuese necesario, es un tono totalmente nuevo, lo mismo que ha abierto la puerta a una reforma del freno de la deuda, o sea, hay cosas que se mueven, no sé si son simplemente pruebas a ver cómo reaccionan, pero se tiene que mover, vamos, evidentemente. Yo diría sobre el tema de emigración, lamentablemente, la emigración es totalmente necesaria, no podemos vivir sin inmigración, no tenemos natalidad suficiente para vivir sin ella, pero eso no significa que no sea un problema mayúsculo. Es necesaria, es un problema mayúsculo y el caso de Italia demuestra que también con recetas extremistas no hay una solución, o sea, hay que pensar que no tiene una solución, tiene soluciones parciales como máximo. Pues gracias Hans, Günther, Aurora, simplemente anunciarles que uno de los temas que aquí ha salido, el tema de la defensa europea, quién paga, de dónde sacamos el dinero, nos ponemos a temblar pensando en de dónde puede salir, nos viene otra vez la austeridad a la cabeza, abordaremos este asunto en un amplio coloquio, no sé si el mes que viene, marzo o abril, en el Ateneo de Madrid. Estamos preparando otro tema que también se ha esbozado aquí, la desgobernanza global. ¿Cómo hacemos frente a esto? ¿Se puede plantear la reforma de la ONU o ni siquiera tiene sentido? Porque las dos grandes superpotencias con sus líderes, como decía antes, de extrema derecha a la cabeza, están haciendo de su caponsayo y la comunidad internacional y las relaciones internacionales basadas en normas ha pasado a la historia. Entonces, ese tema lo vamos a abordar también en un acto, pues posiblemente en abril, en el Congreso de los Diputados, ya os llegará la convocatoria y seguiremos también con algunas tertulias más o menos informales, como la que hemos hecho aquí. Gracias por su asistencia y nos vemos.